Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Todos sabemos que la electricidad es uno de los recursos fundamentales para la vida cotidiana. Es una fuente de energía imprescindible. Pensemos, por ejemplo, en los ámbitos en donde se usa habitualmente. En el área del trabajo, las empresas y las fábricas de una ciudad. En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. Se utiliza para mover motores, para obtener calor y frío, para procesos de tratamiento de superficies mediante electrólisis, etc. Tantas otras cosas, como también se usa en los centros o plantas de generación, como centrales nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos, etc. Es decir, que se necesita electricidad para producir más electricidad. Esto es increíble. Recordemos que las centrales eléctricas permiten hacer funcionar las usinas de agua potable y todos los modos de distribución. Es necesaria para gran parte del transporte público. Dentro de él, por ejemplo, los ferrocarriles y los metros están usados en grandes metrópolis. ¿Se imaginan el impacto de la falta de electricidad en este ámbito? ¿Cómo nos moveríamos para ir al trabajo, por ejemplo? Pensemos en los miles de vuelos diarios y movimientos de personas y servicios que usan la energía eléctrica. También es importante en la agricultura, especialmente para los motores de riego, usados para elevar agua desde los acuíferos y para otros usos mecánicos. Mencionemos también su importancia vital para los hospitales, las clínicas, los centros de atención de emergencia o establecimientos locales de salud pública. Allí se utiliza en tantos servicios comunes, pero especialmente en aquellas actividades específicas de las que muchas veces depende la vida de una persona, como los aparatos de control cardiovascular o aquel instrumento que mediante descargas eléctricas intenta poner en marcha de nuevo un corazón detenido. Pensemos también en el uso de la energía eléctrica en los sistemas de comunicación, de los que depende gran cantidad del trabajo actual, o de los aparatos digitales que usamos todos los días, hasta de las cadenas informativas, pasando por los instrumentos bancarios. ¿Cómo no hablar de los bancos? ¿Cuántas cosas dependen de la electricidad? El sistema informático para las transacciones en sus diversos modos, las cotizaciones, trámites para el ahorro, consultas de cuenta, pagos de gastos básicos, cobranza del sueldo mensual, actividades comerciales y un gran etcétera. En cualquier hogar existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación propio de una casa. Por ejemplo, se utiliza para usos térmicos como la calefacción o la misma agua caliente o la cocina o la refrigeración o para el aire acondicionado. También para la iluminación y los electrodomésticos, en fin, tantas cosas. Incluso hoy se diseñan vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos como los denominados híbridos, en los que el motor eléctrico se combina con un motor de explosión de manera que se disfrutan las ventajas de ambas fuentes de energía. Con un simple enchufe de corriente eléctrica puede cargarse la batería del auto. Pero tanta tecnología, ¿a qué sirve sin electricidad? Como estas son de las cosas a las que estamos habituados, solo cuando momentáneamente experimentamos su falta es cuando nos acordamos de su importancia. Por eso, ¿qué pasaría si hoy, en toda tu ciudad, te cortaran la electricidad sin aviso? Y comienzan a pasar todo un día o dos y hasta 3 sin energía eléctrica. ¿Cómo le afectaría a la gente? Imagínate que luego esta situación se prolonga por 1 mes, o 2, o 6 meses sin ella.
¿Cuáles serían los impactos en la vida de las personas? ¿Qué harían para sobrellevar esto? ¿Y qué pasaría con tu ciudad si te la cortaran la electricidad por largos 6 años y jamás te dijeran directamente qué es lo que sucede, a quién responsabilizar de esto o cuándo llegará nuevamente? Pues bien, todo esto lo comencé a pensar más detenidamente en Siria, cuando vi cómo una sociedad sucumbía en todos estos aspectos mencionados por falta de este recurso imprescindible. El sistema eléctrico fue lo primero que los rebeldes musulmanes tomaron por la violencia en el conflicto en Siria. Fue el primer ataque coordinado y a gran escala que perpetraron en esta sucia guerra y que no fue noticia, ya que los ciudadanos comunes y corrientes no están al tanto de la gravedad de semejante acción. Esta situación de posesión ilegal y violenta de la energía eléctrica duró casi todos los años del conflicto, aunque en algunas zonas, aún en la actualidad, hay facciones que insisten en esta violenta estrategia. La maldad e ilegalidad con la que actuaban perjudicaba directamente, dañaba directamente a la población a la que supuestamente representaban estos rebeldes contra el régimen. Cuando al inicio cortaron la electricidad para toda la ciudad, todos experimentamos que esa oscuridad era un presagio de algo muy malo que duraría mucho tiempo. Y así fue. Alepo era una ciudad muy bien preparada para el turismo y para los estudios arqueológicos. Todo funcionaba bien: transporte, comodidades, industria hotelera, comercio de todo tipo, buenas comunicaciones y medios de internet, etc. Pero de un día para otro avanzaron las tinieblas que se establecieron varios años. Comenzaron a transcurrir días, semanas y hasta meses sin luz, o con algunos momentos en que ésta volvía dándonos una falsa esperanza de bienestar. Recuerdo que todo comenzó a fallar, todo aquello que he descrito al comienzo. Hubo un tiempo en que nos daba la electricidad 1 hora cada 7 días, pero también hubo un momento en que pasaron 3 meses sin este recurso. Periodos de falta de energía que se sentían particularmente en las estaciones duras. Por ejemplo, en verano, en donde las temperaturas alcanzaban los 40 o 45 grados a la sombra. Por este motivo murieron casi asfixiados algunos ancianos de los que vivían al lado de nuestra casa, al cuidado de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad. Por el contrario, en invierno también la cortaban por largos periodos, por lo que se sentía un frío que estaba como estacionado sobre toda la ciudad. Esto, por ejemplo, afligía trágicamente a los hospitales. Llegaban los enfermos o heridos de guerra que se morían por neumonía u otras enfermedades vinculadas con el hielo. No había modo de calefaccionarse y esto también causó muertes. Y los combatientes, por su parte, aprovechaban esta boca de lobo en la que se había convertido la bella ciudad para realizar los más mortíferos ataques y batallas. Cuando mirabas por la ventana o salías al balcón, como en el caso de nuestro edificio, podías ver que el cielo se iluminaba por la gran cantidad de misiles y disparos de todo tipo. Los varios incendios cotidianos de sectores atacados iluminaban tristemente la escena. Todo se cubría de un trágico rojo anaranjado y negro. Todo se estremecía en esas noches de la cómplice y pesada oscuridad. Era el instrumento eficaz que ocultaba todas las maldades que se hacían en esta tenebrosa guerra. Eran los hijos de las tinieblas, obraban bajo su amparo. Solo así se entiende por qué
Estos fueron los primeros pasos y los más constantes en el obrar de los asesinos del pueblo sirio. ¿Qué podían esperar los sirios de los hijos de la oscuridad? Pero al día siguiente, cuando amanecía, veías a los esforzados sirios salir para realizar algún trabajito y así seguir batallando por sus vidas y familias. En el peor momento de la guerra, en donde la energía eléctrica parecía ser una anécdota del pasado de la ciudad, los alepinos daban muestras de entereza, adecuándose a las circunstancias, trabajando contra toda esperanza, realizando labores como si esta pérdida no importara, aunque la sufrían y mucho. Pero sabían que era solo un medio. Quizás más de alguno repitió en su corazón lo del justo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. En los periodos escolares llamaba la atención cómo los jóvenes trataban de estudiar, aprovechando al máximo la luz del día, muy aplicados y concentrados, con sus celulares y laptops sin carga. Entonces ya no podían perderse neciamente en las enceguecedoras pantallas iluminadas de la realidad virtual. Cuando caía la tarde y las tinieblas se apoderaban de todo, recurrían a las velas, que cuidaban como oro, ya que era el material indispensable para el estudio. Muchos terminaron sus carreras universitarias a la luz de la vela, al menos ese primer año en que las podíamos conseguir. Los alepinos vivían sin energía eléctrica, pero era gente de la luz. Ese era el modo en el que hacían frente a las tinieblas, con la luz de su testimonio, con la energía de la esperanza en la vida verdadera. Creían firmemente, se les notaba en eso que nos anuncia el Apocalipsis cuando dice: no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinará por los siglos para siempre. Por eso, querido amigo, no tengas miedo a las tinieblas del mundo ni a los hijos de la oscuridad, porque hemos escuchado decir: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios te bendiga mucho.